toma tu cruz y sígueme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo diría algo tan radical, tan duro, tan contrario a todo lo que este mundo llama éxito, comodidad o felicidad? ¿Por qué no dijo, ven y sé feliz, ven y todo mejorará, ven y vivirás en paz? No, Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Y esa frase, tan corta como intensa, no fue una sugerencia, fue un mandato, un llamado a morir a uno mismo, a abandonar excusas, a dejar de negociar con el pecado, a romper con una vida de tibieza espiritual. Pero también es una invitación a una vida con propósito, con convicción, con eternidad en la mirada. Pero, ¿y si te dijera que ese mandato no es un llamado a sufrir sin sentido, sino a despertar del adormecimiento espiritual? En Mateo 16:24, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se trata de cargar un peso impuesto por la vida. Se trata de una decisión voluntaria, diaria, valiente. Hoy vamos a hablar de eso, del mandato de Cristo a los creyentes. Porque hoy, mientras muchos cristianos buscan comodidad, reconocimiento o bendiciones inmediatas, otros pocos están dispuestos a caminar tras sus pasos, aun cuando ese camino pase por el rechazo, la soledad, la renuncia y la entrega total. Hoy hablaremos de ese camino y quizá tú seas uno de los que necesita dejar de seguir a Cristo desde lejos para empezar a cargar su cruz de verdad. Quizá hoy, amado hermano, estás cansado de intentar vivir una fe a medias, cansado de las contradicciones en tu interior, cansado de servir a Cristo con una mano, mientras con la otra sigues acariciando cosas que Él te pidió soltar. Hay un conflicto dentro de ti. Una parte de tu alma quiere vivir con fuego rendido, radical, y otra parte sigue buscando excusas. Pero Dios ya puso la semilla, la estás sintiendo ahora. Y este mensaje no es casualidad. Este es un llamado urgente, porque hoy el Espíritu Santo quiere decirte, deja de esconderte detrás de tu miedo, tu lógica o tus argumentos religiosos. Hoy es día de cruz, hoy es día de definición. Y para que entiendas la dimensión de lo que este llamado implica, déjame contarte una historia. Era un hombre que lo tenía todo: posición, conocimiento, influencia. Su vida era el modelo perfecto de éxito, según su religión. Nadie cuestionaba su compromiso ni su integridad. Caminaba por las calles con autoridad, enseñaba con firmeza y defendía con celo las tradiciones que había aprendido desde su infancia. Pero un día, camino a perseguir a quienes él consideraba enemigos de Dios, fue derribado literalmente. Cayó al suelo cegado por una luz, y una voz del cielo le dijo, ¿por qué me persigues? Ese hombre era Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, y en ese momento toda su vida cambió, porque entendió que seguir a Cristo no era agregar una doctrina más a su religión, ni cambiar de grupo. Era morir. Morir a su pasado, a su reputación, a su nombre, a sus propios planes, y comenzar una vida nueva, sin garantías, sin seguridades humanas, pero con la certeza absoluta de que estaba caminando en la voluntad de Dios. Pablo entendió lo que muchos cristianos de hoy han olvidado, que seguir a Cristo no es una decisión emocional de domingo, ni un mensaje motivador para sentirse mejor. Es un camino de renuncia, de entrega, de transformación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa declaración no era una metáfora bonita, era su realidad diaria. Golpes, prisiones, traiciones, soledad, todo lo vivió, pero también vivió una plenitud que muchos creyentes hoy jamás conocerán, porque no se han atrevido a dar el paso completo. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Guía Viva y Celestial. Activa la campanita
para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido cargar mi cruz con valor y seguir a Cristo sin negociar con el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo diría algo tan radical, tan duro, tan contrario a todo lo que este mundo llama éxito, comodidad o felicidad? ¿Por qué no dijo: ven y sé feliz, ven y todo mejorará, ven y vivirás en paz? No, él dijo: toma tu cruz y sígueme. Y esa frase, tan corta como intensa, no fue una sugerencia, fue un mandato, un llamado a morir a uno mismo, a abandonar excusas, a dejar de negociar con el pecado, a romper con una vida de tibieza espiritual. Pero también es una invitación a una vida con propósito, con convicción, con eternidad en la mirada. Pero, ¿y si te dijera que ese mandato no es un llamado a sufrir sin sentido, sino a despertar del adormecimiento espiritual? En Mateo 16:24, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se trata de cargar un peso impuesto por la vida, se trata de una decisión voluntaria, diaria, valiente. Hoy vamos a hablar de eso, del mandato de Cristo a los creyentes. Porque hoy, mientras muchos cristianos buscan comodidad, reconocimiento o bendiciones inmediatas, otros pocos están dispuestos a caminar tras sus pasos, aun cuando ese camino pase por el rechazo, la soledad, la renuncia y la entrega total. Hoy hablaremos de ese camino y quizá tú seas uno de los que necesita dejar de seguir a Cristo desde lejos para empezar a cargar su cruz de verdad. Quizá hoy, amado hermano, estás cansado de intentar vivir una fe a medias, cansado de las contradicciones en tu interior, cansado de servir a Cristo con una mano mientras con la otra sigues acariciando cosas que Él te pidió soltar. Hay un conflicto dentro de ti. Una parte de tu alma quiere vivir con fuego, rendido, radical, y otra parte sigue buscando excusas. Pero Dios ya puso la semilla, la estás sintiendo ahora. Y este mensaje no es casualidad. Este es un llamado urgente, porque hoy el Espíritu Santo quiere decirte: deja de esconderte detrás de tu miedo, tu lógica o tus argumentos religiosos. Hoy es día de cruz, hoy es día de definición, y para que entiendas la dimensión de lo que este llamado implica, déjame contarte una historia. Era un hombre que lo tenía todo: posición, conocimiento, influencia. Su vida era el modelo perfecto de éxito, según su religión. Nadie cuestionaba su compromiso ni su integridad. Caminaba por las calles con autoridad, enseñaba con firmeza y defendía con celo las tradiciones que había aprendido desde su infancia. Pero un día, camino a perseguir a quienes él consideraba enemigos de Dios, fue derribado. Literalmente cayó al suelo cegado por una luz. Y una voz del cielo le dijo: ¿por qué me persigues? Ese hombre era Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Y en ese momento toda su vida cambió, porque entendió que seguir a Cristo no era agregar una doctrina más a su religión ni cambiar de grupo. Era morir a su pasado, a su reputación, a su nombre, a sus propios planes y comenzar una vida nueva, sin garantías, sin seguridades humanas, pero con la certeza absoluta de que estaba caminando en la voluntad de Dios. Pablo entendió lo que muchos cristianos de hoy han olvidado: que seguir a Cristo no es una decisión emocional de domingo, ni un mensaje motivador para sentirse mejor. Es un camino de renuncia, de entrega, de transformación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa declaración no era una metáfora bonita, era su realidad diaria.
golpes, prisiones, traiciones, soledad, todo lo vivió, pero también vivió una plenitud que muchos creyentes hoy jamás conocerán porque no se han atrevido a dar el paso completo. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Guía Viva y Celestial. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido cargar mi cruz con valor y seguir a Cristo sin negociar con el mundo. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, alguien que ha estado en tibieza espiritual, que ha querido seguir a Jesús sin renunciar a nada, compártelo con esa persona. Puede ser un familiar, un amigo o alguien de tu iglesia. Un simple clic puede ser el empujón que esa alma necesita para volver al camino. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza. Ahora sí, iniciemos este camino, porque tomar la cruz no es una opción, es una orden. Y quien obedece ese mandato, aunque pierda muchas cosas en esta tierra, gana lo único que realmente importa, el propósito eterno. El mandato de Cristo no comienza con un acto público, ni con una declaración verbal, ni con una experiencia emocional. Comienza con una decisión silenciosa, interna y radical. Niéguese a sí mismo. Antes de tomar la cruz, antes de seguirle, hay algo que debe ocurrir dentro de nosotros. Una guerra que debe librarse entre el yo, que quiere controlar todo, y el espíritu que anhela gobernar. Y esa guerra no se gana con buenas intenciones, se gana con rendición. Negarse a uno mismo no es autorrechazo ni falta de amor propio. Es todo lo contrario. Es amar a Dios más que a tus propios deseos. Es elegir su voluntad por encima de la tuya, incluso cuando duele. Es callar tus argumentos y aceptar que su camino es mejor que el tuyo, aunque no lo entiendas. Es cuando, delante de una tentación, no dices qué tiene de malo, sino esto glorifica a Cristo. Es ese momento en el que no defiendes tu orgullo, ni tu posición, ni tu derecho a tener la última palabra. Es cuando decides morir para que Él viva. ¿Y sabes por qué esto es tan difícil para muchos cristianos maduros? Porque nos hemos acostumbrado a una fe donde Cristo se adapta a nosotros y no nosotros a Él. Hacemos oraciones para que Dios bendiga nuestros planes, pero no estamos dispuestos a cambiar los planes si Dios no está en ellos. Queremos la cruz como símbolo colgado en el pecho, pero no como peso sobre nuestros hombros. Queremos a Cristo como Salvador, pero no siempre como Señor. Negarse a uno mismo significa cerrar la puerta al ego, al orgullo, a los caprichos. Es decirle no a tu carne, incluso cuando grita con fuerza. Es perdonar cuando tienes razón para odiar. Es servir cuando nadie lo nota. Es ceder cuando podrías imponerte. Es obedecer sin entender y amar sin recibir nada a cambio. Esa es la señal de los verdaderos discípulos, no los que predican bien, no los que asisten cada domingo, sino los que en lo secreto han tomado la decisión más revolucionaria de todas: morir a su viejo yo. Y aquí viene la confrontación. Amado hermano, ¿cuántas veces hemos defendido nuestra forma de ser con frases como yo soy así, a mí nadie me cambia, yo tengo mi carácter? Pero ese yo del que tanto hablamos es el mismo que Cristo nos mandó negar. Mientras sigamos justificando nuestros impulsos, nuestras excusas, nuestros hábitos, seguimos sin entender el Evangelio, porque el Evangelio no vino a mejorar tu viejo hombre, vino a crucificarlo. Miremos por un momento a Pedro, fuerte, impulsivo, apasionado, uno de los más cercanos a Jesús.
Y sin embargo, cuando Cristo le anunció su muerte, Pedro lo reprendió. ¿Por qué? Porque en el fondo Pedro quería un Mesías a su medida, uno que no muriera, uno que reinara con poder, uno que lo pusiera a él a la derecha del trono. Y Jesús lo confrontó con una frase que debería retumbar en nuestra alma: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Negarse a uno mismo no es algo que ocurre una sola vez, es un estilo de vida. Es levantarte cada mañana y decidir quién va a reinar hoy. Tú con tus argumentos, tus heridas, tus deseos, o Cristo, con su verdad, su paz, su propósito. Y créeme, esa batalla no es fácil, pero es la única que vale la pena pelear. Quizá hoy estés luchando con áreas de tu vida que no has querido rendir, una relación, un hábito, una forma de pensar. Quizá llevas años caminando con Cristo, pero aún hay rincones donde no lo dejas entrar. Te has negado en unas cosas, pero no en todas. Has obedecido cuando te conviene, pero no cuando te incomoda. Has servido, pero con condiciones. Y hoy el Señor te está diciendo: eso no es seguirme, eso es seguirte a ti mismo con una etiqueta cristiana. Negarse a uno mismo es abrirle la puerta al Espíritu Santo para que Él reordene todo, para que te enseñe a amar como Cristo, a vivir con los ojos en lo eterno, a dejar de buscar validación en los hombres y empezar a buscar el rostro de Dios. Es cuando dejas de pedir que las cosas salgan como tú quieres y empiezas a pedir que tu corazón sea transformado para aceptar lo que Él quiere. Y sí duele, porque negar el yo es como arrancar raíces profundas. Duele soltar el orgullo, la necesidad de tener la razón, la obsesión con el control. Pero detrás de esa negación hay algo glorioso, porque en el momento en que decides morir, comienzas a vivir no una vida superficial, religiosa, automática, sino una vida verdadera. Una vida donde la paz no depende de las circunstancias, donde la identidad no está en tus logros, donde el gozo no se apaga con las tormentas, donde el fuego no es emoción, sino convicción. Hoy, amado hermano, Dios te está llamando a hacer una pausa seria, a mirarte al espejo espiritual y preguntarte con honestidad: ¿a quién estás siguiendo realmente? ¿A Cristo o a una imagen de Cristo adaptada a tu conveniencia? Porque la diferencia entre un creyente maduro y uno estancado no está en cuántos versículos conoce, sino en cuánto ha muerto a sí mismo. El primero lleva cicatrices de guerra, el segundo solo acumula información. Y si algo necesita la iglesia hoy, no es más gente que sepa hablar bonito de Dios, es hombres y mujeres que hayan sido quebrantados, rendidos, transformados desde adentro. Gente que haya entendido que el mayor enemigo de su crecimiento espiritual no es el diablo ni el mundo, sino ellos mismos. Por eso, el primer paso que Cristo nos pidió no fue tomar la cruz, fue negarnos, porque la cruz no se puede cargar con el yo vivo. La cruz solo la puede llevar alguien que ya murió por dentro, que ya soltó su necesidad de controlar todo, que ya entregó su trono interior a aquel que verdaderamente es digno de reinar. Y a medida que entiendes esto, comienzas a ver todo diferente. Las pruebas ya no son castigos, sino oportunidades para morir más al yo. Las críticas ya no hieren, sino que refinan. El servicio ya no es una carga, sino un honor. Y cada día se convierte en una nueva oportunidad para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como se empieza el verdadero discipulado, no con diplomas, no con títulos, no con micrófonos, sino con una cruz invisible y un corazón dispuesto a dejar de vivir para uno mismo, porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó y ese es el camino que Él espera que nosotros también sigamos. Y cuando ese proceso de negarse a uno mismo
se vuelve parte de tu vida diaria, empiezas a entender que seguir a Cristo no se trata de un momento, una emoción o un evento en la iglesia. Se trata de una transformación silenciosa, profunda y continua. Porque negar al yo no es algo que se hace una vez y ya, es una muerte diaria, una batalla contra el orgullo que quiere dominar, la carne que quiere seducir y la comodidad que quiere distraer. Es ahí donde muchos caen, no porque no amen a Dios, sino porque aún no han aprendido a decirle no a su viejo yo. Mira cómo el apóstol Pablo lo vivía. Él no se jactaba de sus visiones, ni de sus logros, ni de su autoridad espiritual. Decía con toda humildad, muero cada día, mure Corintios 15:31. No hablaba de una muerte física, sino de una rendición constante. Y eso es lo que lo convirtió en un hombre de impacto eterno. Porque los que han muerto a sí mismos son los que Dios usa sin límites. No le temen al que dirán. No negocian la verdad. No predican para agradar a los hombres. Caminan con autoridad porque su vida ya no les pertenece. Y aquí es donde muchos creyentes maduros se estancan porque han aprendido a vivir una fe funcional, pero no una fe crucificada. Conocen la palabra, sirven en la iglesia, oran por otros, pero aún hay áreas donde el yo sigue sentado en el trono y mientras eso no cambie, el crecimiento espiritual será limitado, porque no se puede avanzar en Dios si no estamos dispuestos a renunciar a lo que nos detiene. La carne siempre buscará excusas, dirá que no es el momento, que no es tan grave, que hay otros peores, pero el Espíritu no discute. El Espíritu solo espera que lo escuches y obedezcas. Él no grita, no impone, no arrastra, Él susurra. Y cuando un creyente se niega a sí mismo, su oído se vuelve más sensible a ese susurro. Empieza a discernir lo que antes ignoraba. Empieza a caminar no por lo que ve, sino por lo que cree. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Hay algo que tienes que entender. El yo no se niega en la teoría, se niega en la práctica. No se niega en la adoración del domingo, se niega en la discusión del lunes. No se niega cuando todo va bien, se niega cuando te frustras, cuando no te reconocen, cuando las cosas no salen como querías. Ahí es donde se prueba la madurez espiritual, no en los dones, sino en el carácter. Y sabes, Cristo no está buscando cristianos impresionantes, está buscando corazones rendidos, gente común con una fe extraordinaria, gente que no vive para sí, sino para Él, porque solo así puede reflejarse su carácter en nosotros. Solo así podemos llevar la cruz con dignidad. Solo así seremos luz en medio de una generación que vive adorando su propio ego. Negarse a uno mismo es aprender a cerrar puertas, puertas al resentimiento, a la envidia, al juicio, al deseo de venganza. Es dejar de justificar tus heridas y empezar a permitir que Dios las sane. Es renunciar a esa necesidad constante de que todo gire alrededor de ti, y cuando eso sucede algo poderoso ocurre. Tu alma se alinea con el cielo. Ya no buscas tu beneficio, sino su gloria. Ya no te mueve la necesidad de agradar, sino el deseo de obedecer. ¿Y qué pasa cuando empiezas a vivir así? Tu entorno cambia, tus reacciones cambian, tu manera de amar cambia, porque ya no amas esperando algo a cambio, amas porque has sido amado primero. Ya no sirves para ser visto, sirves porque Cristo lavó tus pies. Ya no peleas por tener razón, eliges la paz. Ya no compites, ahora edificas, porque cuando el yo muere, el reino avanza. Y aquí hay algo que no se predica mucho, pero que es vital. Negar al yo también implica dejar de manipular espiritualmente. ¿Cuántas veces usamos frases bíblicas para justificar decisiones egoístas? ¿Cuántas veces decimos Dios me dijo, cuando en realidad fue nuestro deseo el que habló?
Cuando el yo sigue vivo, incluso las cosas espirituales se contaminan. Pero cuando hemos muerto a nosotros mismos, todo en nuestra vida, palabras, acciones, pensamientos, se vuelve una ofrenda pura delante de Dios. Eso no significa que no fallaremos. Vamos a fallar. Vamos a tener días en que el yo quiera resucitar. Pero ahí es donde se nota quién ha decidido vivir una vida crucificada, porque cada caída será una oportunidad para morir un poco más al orgullo. Cada error será una lección para depender más de su gracia. Cada confrontación será una oportunidad para profundizar la humildad. Y esa es la diferencia entre el que solo quiere sentirse bien y el que realmente quiere parecerse a Cristo. Quizá hoy te preguntas, ¿cómo empiezo a negarme a mí mismo? La respuesta no es complicada, pero sí desafiante. Empiezas en lo pequeño, en esos momentos en que quieres justificarte, pero decides collar, en esa conversación donde puedes criticar, pero eliges bendecir, en esa situación donde puedes buscar tu beneficio, pero prefieres dar lugar al otro. Ahí comienza la muerte al yo, y con cada decisión fiel, el carácter de Cristo se forma en ti. No esperes sentirlo, no esperes que sea fácil, solo hazlo, porque la carne nunca te va a aplaudir cuando mueras a ti mismo, pero el cielo sí. Y cada vez que eliges la cruz en vez del aplauso, el reino de Dios se expande dentro de ti. Así que hoy, amado hermano, si sientes que hay una batalla dentro de ti, no la ignores, no la maquilles con actividades religiosas, no la distraigas con ocupaciones, mírala de frente, habla con Dios desde el alma, dile: Padre, estoy cansado de seguir a medias, quiero vivir negándome a mí mismo para que tú vivas en mí. Ese es el principio de todo, ahí empieza la verdadera vida cristiana, porque no hay discipulado sin cruz, no hay cruz sin negación, y no hay negación sin entrega. Y si tú estás dispuesto a caminar ese camino, entonces prepárate, porque lo que Dios puede hacer con una vida rendida va mucho más allá de lo que tú podrías lograr con una vida controlada por ti mismo. Y mientras te mantengas en esa rendición, día tras día, paso tras paso, decisión tras decisión, verás cómo el yo disminuye y Cristo se forma. Verás cómo el dolor se convierte en plataforma, la lucha en madurez y la cruz en gloria, porque la cruz que cargas hoy es la que mañana Dios usará para levantar a otros. Negarse a uno mismo es solo la primera puerta, es la renuncia interna, el sí silencioso que ocurre en el corazón, pero luego viene el siguiente paso del mandato, tomar la cruz. Y aquí es donde muchos retroceden, porque esta parte ya no es interna, privada, invisible. Tomar la cruz es visible, es pública, es confrontadora. Es una vida marcada por la obediencia radical, incluso cuando esa obediencia duela. Es vivir sabiendo que hay un precio por seguir a Cristo y decidir pagarlo con gozo. Cuando Jesús pronunció esas palabras, sus oyentes sabían perfectamente lo que significaba cargar una cruz. No era una metáfora espiritual, era un instrumento de muerte, de humillación, de tortura pública. Era la peor de las condenas. Por eso lo que Cristo dijo fue impactante. Si quieres seguirme, prepárate para morir. No solo en tu interior, prepárate para morir delante del mundo, a tus ambiciones, a tu prestigio, a tu imagen, a lo que otros esperan de ti. Tomar la cruz no es sufrir por sufrir, no es vivir triste, amargado, resignado, no, es vivir con una valentía sobrenatural, sabiendo que cada paso en obediencia es un acto de guerra espiritual, porque el mundo te va a ofrecer caminos más cómodos. Tu carne va a pedir atajos. Las voces alrededor te dirán que no hace falta tanto esfuerzo, pero la cruz es clara, no deja espacio para negociaciones.
o la tomas o no estás siguiendo realmente a Cristo. Y aquí viene algo que muchos creyentes maduros necesitan escuchar. No puedes seguir a Cristo cargando otras cosas. No puedes tomar la cruz si tus manos están ocupadas con resentimientos, con ambiciones egoístas, con pecado tolerado. La cruz exige exclusividad. La cruz no se comparte con ídolos. Por eso muchos no pueden avanzar espiritualmente, porque quieren seguir a Jesús, pero sin soltar lo que saben que deben dejar atrás. Tomar la cruz es exponerte, es permitir que tu vida dé evidencia de que Cristo vive en ti, aun cuando eso te cueste relaciones, prestigio o seguridad. Es vivir sin máscaras, sin doble vida, sin excusas religiosas. Es amar cuando no eres amado. Es obedecer aunque no veas resultados. Es perseverar cuando todo en ti grita, basta. Y esa cruz, amado hermano, no se toma un día y ya, se toma todos los días. Se toma en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Cristo lo dijo con claridad: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Esa frase no es simbólica, es directa, dura y confrontadora, porque implica que hay cristianos que quieren heredar la gloria sin vivir el sacrificio, que quieren la recompensa sin caminar el camino. Pero Dios no bendice una vida que no ha sido entregada, no unge un corazón dividido, no respalda a quien solo lo sigue cuando le conviene. Y sí, tomar la cruz duele, porque la cruz no acaricia, la cruz rompe. Rompe el orgullo, rompe las estructuras mentales, rompe con la cultura de este mundo, rompe con las justificaciones del alma. La cruz es ofensiva para el yo porque exige todo, no acepta medias tintas, no se negocia, no se adapta, no se acomoda a nuestros planes. La cruz tiene un solo diseño: matar lo viejo para que lo nuevo pueda nacer. Ahora bien, ¿cómo se ve una vida que lleva la cruz? No es alguien que sufre todo el tiempo. Es alguien que ha decidido no huir del sufrimiento cuando es parte de la voluntad de Dios. No es alguien triste o apagado. Es alguien lleno de gozo, porque sabe que está caminando por donde Cristo caminó. Es alguien que ha entendido que su vida ya no le pertenece, que su propósito ya no es vivir para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. Tomar la cruz también significa asumir responsabilidad espiritual. Ya no puedes vivir como víctima, ya no puedes seguir culpando a otros, a tu pasado, a las circunstancias. El que lleva la cruz ha asumido que su vida está en las manos de Dios y que cada situación, por difícil que sea, será usada por Él para formar carácter, fe y obediencia. La cruz no es un obstáculo, es un altar, el lugar donde Dios moldea a sus hijos. ¿Y sabes qué más revela una vida con cruz? Coherencia. El mundo está cansado de cristianos que dicen una cosa y viven otra. Pero cuando tú llevas la cruz, tu vida habla más que tus palabras, porque hay una firmeza, una integridad, una profundidad que no se puede fingir. No necesitas defenderte. Tu cruz habla por ti. Tu cruz predica sin micrófono. Tu cruz es una marca de autenticidad que el mundo no puede negar. Mira a los primeros discípulos. No tenían redes sociales, no tenían plataformas, no tenían poder político, pero tenían una cruz. Y por esa cruz estuvieron dispuestos a darlo todo. Fueron perseguidos, encarcelados, apedreados, crucificados, y aún así nunca se detuvieron, porque sabían que ese era el camino, que no había gloria sin cruz, que no había resurrección sin muerte. Y quizá tú no estés enfrentando persecución física, pero sí estás luchando contra la tentación, la indiferencia, la apatía espiritual. Estás cargando una cruz cuando decides orar aún sin ganas, cuando perdonas al que te hirió, cuando eliges integridad en un ambiente corrupto, cuando sirves en silencio,
cuando renuncias a algo lícito por algo eterno. Cada una de esas decisiones es un acto de cruz, es un paso más en el camino del verdadero seguimiento. Y no estás solo. Cristo no te pidió que cargues la cruz para luego abandonarte. Él mismo la cargó primero. Él fue el primero en caminar ese camino. Él sabe lo que pesa, Él sabe lo que duele, Él sabe lo que cuesta, pero también sabe lo que produce. Porque después de la cruz viene la resurrección, después del sacrificio viene la gloria, después del quebranto viene la plenitud. Por eso, no le temas a la cruz, no le huyas, no trates de evadirla, abrázala, cárgala, vívela, porque es el único camino hacia una vida verdaderamente transformada. Es el único camino hacia la madurez. Es el único camino donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en una fuerza imparable que transforma todo a tu alrededor. Y si hoy sientes que tu cruz está siendo pesada, recuerda esto: no la cargas en tus fuerzas. La gracia de Dios es tu sustento. Su espíritu es tu ayuda. Su amor es tu motivación. Cada paso que das en obediencia, cada renuncia, cada acto de fe está siendo registrado en el cielo, y hay una gloria esperando a los que perseveran. Una corona reservada para los que no soltaron la cruz. Así que no la sueltes, aunque cueste, aunque te critiquen, aunque no veas resultados inmediatos, aunque te sientas solo, porque en cada paso con la cruz estás siendo formado, purificado, fortalecido. Y al final, cuando veas cara a cara al que murió por ti, sabrás que valió la pena cada herida, cada lágrima, cada renuncia. Ese es el llamado, no a la fama, no a la comodidad, no a una fe superficial, sino a la cruz, a esa cruz que no adorna, sino que transforma, que no impresiona, pero santifica, que no aplaude, pero purifica. Y esa cruz, amado hermano, es la señal de que realmente estás siguiendo a Cristo. Y mientras más avanzas en el camino con la cruz al hombro, más entiendes que el seguimiento de Cristo no es una serie de emociones intensas ni una acumulación de experiencias espirituales. Es una vida marcada por decisiones constantes que van en contra de tu naturaleza caída, decisiones que no todos aplauden, que no todos comprenden, pero que el cielo celebra en silencio. Porque la cruz, aunque sea invisible ante los ojos del mundo, pesa dentro del alma, pesa con el peso de la obediencia, de la fidelidad, de la perseverancia. A veces pensamos que llevar la cruz es pasar por enfermedades, problemas financieros o traiciones. Y aunque Dios puede usar todo eso para trabajar en nosotros, la cruz no es simplemente sufrimiento externo, es un compromiso interno. Es la renuncia a mi derecho a decidir por mí mismo. Es la rendición de mi voluntad para que su voluntad se haga en mí, así como se hace en el cielo. Permitir que cada circunstancia, cada momento, cada relación sea un altar donde Dios pueda revelarse y transformar mi carácter. Berenice, la cruz que Cristo cargó no fue impuesta. Él la aceptó. Él pudo evitarla, pudo huir, pudo defenderse, pero eligió quedarse. Eligió amar hasta el extremo. Eligió perdonar en medio del dolor. Eligió obedecer aunque eso implicara morir. Y eso es lo que nos está pidiendo. No que suframos sin sentido, sino que aprendamos a amar, a perdonar, a obedecer incluso cuando hacerlo nos cueste. Una vida sin cruz es una vida sin dirección. Porque la cruz no solo mata, también guía. Nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. Nos mantiene humildes cuando todo va bien y firmes cuando todo va mal. Nos protege de la arrogancia, de la queja, de la autosuficiencia. La cruz no es una carga inútil, es un ancla espiritual. Y cuando la abrazas con fe,
Descubres que el dolor se transforma en propósito y la debilidad en poder. Tomar la cruz también significa dejar atrás la imagen. Sí, la imagen esa que tanto cuidamos, esa que queremos que los demás vean, esa que no queremos manchar. Pero cuando llevas la cruz, aprendes a dejar de vivir para impresionar, porque la cruz no es atractiva, no es popular, no genera seguidores, pero santifica, purifica, libera. Y cuando decides vivir así, tu vida se convierte en un testimonio vivo. Ya no necesitas convencer a nadie. El peso de tu cruz y la constancia de tu caminar lo dicen todo. ¿Sabes por qué muchos hoy no quieren hablar de la cruz? Porque nos confronta, porque nos obliga a mirarnos al espejo, porque derriba el evangelio cómodo, superficial, centrado en uno mismo, porque te exige más que emoción, te exige carácter, te exige perseverancia, te exige fuego que no se apague con el primer viento. Y por eso muchos cristianos maduros llevan años estancados, porque aprendieron a amar a Cristo, pero no a la cruz. La cruz que cargas te cambia, no de un día para otro, pero sí de adentro hacia afuera. Te vuelve más compasivo, más sensible al dolor de otros, más agradecido, más firme en tus convicciones. Te aleja de lo vano, de lo ruidoso, de lo vacío. Te vuelve profundo, auténtico, real. Porque el que ha llevado una cruz sabe lo que pesa la renuncia, pero también sabe lo dulce que es la paz de Dios cuando uno está en el centro de su voluntad. Y atención con esto: nadie puede llevar tu cruz por ti. Nadie puede vivir tu obediencia. Nadie puede decidir por ti. Puedes tener mentores, pastores, líderes, pero al final la cruz es tuya. Solo tú sabes lo que Dios te ha pedido entregar. Solo tú sabes qué áreas estás reteniendo. Solo tú sabes cuántas veces has dicho, sí, Señor, pero en tu corazón has seguido caminando por tu propia cuenta. Hoy es tiempo de sincerarte con Dios, de dejar las excusas espirituales, de volver a la base, el mandato de Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Cuando un creyente abraza esa vida, todo cambia. Su hogar cambia, su carácter cambia, su forma de orar, de hablar, de servir, de relacionarse. Todo se transforma porque ya no vive desde el yo, sino desde Cristo en él. Ya no busca ser el centro, sino reflejar a aquel que lo llamó. Ya no espera reconocimiento, vive para glorificar al Padre. Tomar la cruz también implica amar a otros como Cristo nos amó, aun cuando duela, aun cuando no te respondan como esperas, aun cuando te fallen, porque la cruz también fue una expresión de amor, no un amor sentimental, sino sacrificial. Y eso es lo que nos falta muchas veces: amar con renuncia, amar con paciencia, amar con entrega, amar sin condiciones. Solo el que lleva una cruz puede amar así. Y sí, habrá momentos en que querrás soltarla porque pesa, porque cansa, porque verás a otros vivir a su manera, sin límites, sin renuncias, y te preguntarás si vale la pena. Pero ahí es donde debes recordar lo que dijo Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. La cruz no te quita vida, te la revela. La cruz no te empobrece, te purifica. La cruz no te detiene, te alinea. No hay atajos, no hay versiones light del evangelio. El verdadero cristianismo comienza con una cruz, no con una promesa de éxito, sino con un llamado al sacrificio, no con un camino de rosas, sino con un camino estrecho. Pero ese camino, amado hermano, lleva al corazón de Dios, lleva a la madurez, a la profundidad, a la verdadera libertad, porque no hay nada más poderoso que un creyente que ha muerto a sí mismo y vive solo para obedecer al Maestro. Y si hoy estás escuchando esta palabra con el alma temblando,
con la conciencia despierta, con el corazón ardiendo. No la ignores, no digas mañana, no digas cuando tenga más tiempo. Hoy es el día, hoy puedes empezar a cargar tu crudo. No tienes que tener todo resuelto, no tienes que sentirte fuerte. Solo necesitas decir: Señor, estoy dispuesto, enséñame a morir, enséñame a vivir como tú. Esa oración sincera, quebrantada, humilde, abre el cielo. Porque Dios no busca perfectos, busca rendidos, busca valientes, busca discípulos verdaderos, y tú puedes ser uno de ellos. No por tus capacidades, sino por tu obediencia. No por tus logros, sino por tu rendición. Porque al final del día lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a cargar la cruz y seguirle sin mirar atrás. Una cosa es negar el yo, otra es tomar la cruz. Pero el verdadero clímax de este llamado está en lo que Cristo dijo después: y sígueme. Y es aquí, amado hermano, donde se separan los simpatizantes de los discípulos. Porque seguir a Cristo no es simplemente caminar detrás de Él en la distancia, ni repetir lo que Él dijo con los labios. Es vivir como Él vivió, es moverse donde Él se mueve, es amarlo más que a todo, es permitir que su forma de ser se convierta en tu forma de existir. Es la obediencia total a una persona, no a un sistema, ni a una doctrina, ni a una emoción. Muchos dicen: yo sigo a Cristo, pero sus pasos no reflejan los suyos, porque seguir a Cristo es una ruta incómoda. Es seguirle incluso cuando va en dirección contraria a tus planes, a tus anhelos o a lo que esperabas. Es tener el valor de ir donde nadie más va si Él te lo pide. Es abrazar la incertidumbre del camino con la certeza de que el guía nunca se equivoca. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les dio un mapa, les dio una instrucción: sígueme. No les prometió fama, no les ofreció comodidad, no les dijo que todo saldría como ellos soñaban. Les pidió que lo dejaran todo y ellos, sin entender completamente el alcance de esa decisión, lo hicieron. Dejaron redes, barcas, familias, seguridades. Dejaron lo que conocían por aquel que apenas estaban conociendo. Eso es fe, eso es seguimiento, eso es discipulado. Y aquí va una verdad profunda: no puedes seguir a Cristo sin dejar algo atrás. Cada paso hacia Él implica un paso lejos de algo más. No puedes caminar en la luz si sigues abrazando tinieblas. No puedes seguir su voz si sigues escuchando las voces de tus heridas, de tu orgullo, de tu pasado. No puedes avanzar si sigues atado a relaciones que te alejan de su voluntad. El seguimiento requiere desprendimiento, no como pérdidas, sino como siembra. Seguir a Cristo es caminar por donde Él caminó, senderos de humildad, de servicio, de renuncia, de amor incondicional. Y eso en un mundo que idolatra el ego es escandaloso, porque Cristo no buscaba aprobación, buscaba obediencia, no buscaba aplausos, buscaba corazones rendidos, y seguirle implica tener la misma mentalidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Pero sigámoslo con honestidad. Muchos quieren seguir a Cristo, pero solo en ciertas áreas. Le siguen cuando Él sana, cuando abre puertas, cuando responde oraciones, pero se detienen cuando Él llama al sacrificio, a la corrección, a la obediencia incómoda. Y eso no es seguirle, eso es usarle, porque el que realmente lo sigue lo hace aunque no entienda, aunque duela, aunque parezca perder. Seguir a Cristo es caminar detrás de alguien que va hacia la cruz, no hacia el aplauso, no hacia la aceptación, no hacia la riqueza. Y eso nos obliga a redefinir lo que consideramos éxito espiritual, porque el éxito de Cristo no fue evitar la cruz, fue abrazarla. No fue evitar el rechazo, fue mantenerse fiel. No fue evitar el dolor,
fue atravesarlo con propósito. Y si decimos que lo seguimos, ¿por qué creemos que nuestro camino será diferente? Miremos a Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu desde el vientre, el más grande nacido de mujer, según Jesús mismo. Y sin embargo, terminó en una celda decapitado, olvidado por muchos. Eso fue un fracaso. No fue fidelidad, fue obediencia hasta el final, fue seguir a Dios, aunque el camino no tuviera gloria humana. Y eso es lo que muchos creyentes maduros deben volver a abrazar. El llamado no es al éxito visible, es a la obediencia invisible. Seguirle también implica mantener el ritmo, porque no siempre caminará rápido. Habrá temporadas donde Dios parece estar en silencio, donde las puertas no se abren, donde las respuestas no llegan, y ahí muchos retroceden porque confunden silencio con ausencia. Pero el verdadero seguidor sabe esperar, no acelera, no se desespera, no busca atajos, porque sabe que quien lo guía conoce el camino mejor que nadie. A veces seguirle te llevará a servir en lugares donde nadie aplaude, a sembrar en corazones duros, a amar sin recibir respuesta, a quedarte cuando querías huir, a permanecer cuando todo dentro de ti grita por soltar. Pero en cada paso Él está contigo, no al frente solamente, sino también al lado, porque seguirle es más que caminar, es vivir con Él, es vivir en Él. Y hay algo más que no podemos ignorar. Seguirle no es solo caminar detrás, es reflejar su carácter. Es que al verte otros vean algo de Él, su mansedumbre, su verdad, su fuego, su compasión, su justicia. Su firmeza no es imitarlo superficialmente, es ser transformado hasta pensar como Él, amar como Él, actuar como Él. Es permitir que el Espíritu Santo te moldee, no para que seas una versión mejor de ti mismo, sino para que seas una expresión auténtica de Cristo en la tierra. Por eso seguir a Cristo es el llamado más alto, más exigente, más glorioso que existe, porque implica cada parte de ti. No se trata de tener fe solo para que Dios haga lo que tú quieres. Se trata de tener fe para hacer lo que Él quiere, aunque eso implique renuncia, aunque implique lágrimas, aunque implique soledad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de seguirle? Que Él no te exige algo que Él mismo no haya hecho primero. Él no te pide negar tu yo si antes no se despojó a sí mismo. No te pide cargar una cruz si antes no cargó la suya. No te pide que lo sigas por un camino duro si antes no caminó ese mismo sendero pensando en ti. El buen pastor no empuja. Él va adelante en cada paso, te está esperando con gracia, con dirección, con propósito. Quizá hoy has sentido que tu caminar con Cristo se ha vuelto mecánico, que estás estancado, que algo falta, que tu alma anhela algo más profundo. Este es el momento de detenerte y hacer una evaluación. ¿Lo estás siguiendo o solo lo estás usando como un amuleto espiritual? ¿Estás caminando donde Él va o solo estás buscando que Él camine donde tú quieres ir? Hoy puedes hacer un alto y redefinir tu dirección. No es tarde. Mientras tengas aliento, puedes tomar tu cruz de nuevo. Puedes ajustar el paso. Puedes alinear tu corazón. Puedes decirle: Señor, ya no quiero caminar por inercia. Quiero seguirte de verdad, sin condiciones, sin máscaras, sin reservas. Y si haces esa oración con sinceridad, el Espíritu Santo te tomará de la mano, te guiará, te fortalecerá, te mostrará el camino. Y aunque ese camino tenga piedras, lágrimas y noches oscuras, también tendrá paz que sobrepasa el entendimiento. Tendrá gozo que no depende de las circunstancias. Tendrá victoria que no se mide con aplausos, sino con fidelidad. Porque al final, el seguimiento no es un evento, es una vida. Es el latido diario de un corazón que decidió no vivir más para sí,
sino para aquel que lo amó hasta la cruz. Y ese tipo de vida, amado hermano, es la que transforma generaciones, rompe cadenas y glorifica al Padre en cada paso. Ese es el llamado y esa es la decisión que tienes delante hoy. ¿Seguirás siendo un creyente de palabras o un seguidor de verdad? Tú decides, porque Cristo ya lo dijo claro: toma tu cruz y sígueme. Seguir a Cristo no es un viaje sin recompensa. Aunque el camino esté lleno de renuncia, aunque la cruz pese sobre los hombros, aunque a veces el alma grite por alivio, hay un galardón que supera todo lo que esta vida pueda ofrecer. Y ese galardón no se encuentra en el aplauso de los hombres, ni en los bienes de este mundo, ni en las metas cumplidas bajo parámetros humanos. El verdadero premio es Cristo mismo, es su presencia, su aprobación, su paz, su gloria en nosotros y sobre todo su eternidad compartida con quienes le obedecen de verdad. Muchos creen que obedecer a Dios es perder, pero los que han obedecido, los que han pasado por el fuego, los que han caminado con la cruz en silencio y sin reconocimiento, saben que la obediencia, aunque duela, siempre deja fruto, y no cualquier fruto, sino uno que permanece, uno que no se roba el enemigo, ni se desgasta con el tiempo. Es una vida que no solo sobrevive, sino que impacta, que deja huella, que siembra eternidad en cada paso. La obediencia es la semilla que abre las puertas del cielo sobre tu vida. Porque Dios no responde a discursos, responde a corazones obedientes. No se conmueve con emociones, se manifiesta con poder donde hay entrega. Cada vez que tú obedeces, estás construyendo un legado que no se ve con los ojos humanos, pero que en lo invisible está trastornando atmósferas, rompiendo cadenas, preparando generaciones. Miremos el ejemplo de Abraham, un hombre que escuchó la voz de Dios y sin tener mapa ni destino claro, obedeció. Salió de su tierra, de su parentela, de su zona de confort, sin saber a dónde iba. Su obediencia fue tan pura, tan radical, tan completa, que Dios hizo un pacto eterno con él. Le cambió el nombre, le dio descendencia cuando ya no había esperanza y lo convirtió en padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció, no preguntó, no debatió, no negoció, solo dijo: sí, Señor. Y ese sí cambió la historia. Así es con nosotros. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene repercusiones eternas. Cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, estás rompiendo cadenas generacionales. Cuando decides hablar verdad en lugar de encubrir lo que te conviene, estás siendo luz en un mundo de tinieblas. Cuando sirves sin ser visto, amas sin ser correspondido, oras sin recibir aplauso, estás sembrando en el cielo. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que no hay obediencia inútil. Todo lo que haces en secreto por obediencia a Dios será recompensado. No siempre de la forma en que tú esperas, pero siempre de la forma que más te conviene. Porque el Padre que ve en lo secreto recompensa, no olvida, no ignora, no desestima tus lágrimas. Él pesa tus pasos, examina tus decisiones y honra a los que le honran. El problema es que muchos quieren ver el premio antes de obedecer. Quieren garantías, quieren resultados rápidos, pero así no funciona el reino. Primero viene la obediencia y luego el fruto. Primero viene la cruz y luego la gloria. Primero viene el silencio y luego la voz del cielo que dice: bien, buen siervo y fiel. Porque Dios no se impresiona con emociones instantáneas. Él busca constancia, busca fidelidad, busca corazones que lo obedezcan aunque no entiendan. Mira el ejemplo de José, vendido, traicionado, olvidado, pero en cada estación de su vida obedeció. En la casa de Potifar fue íntegro. En la cárcel sirvió con excelencia. En el palacio se mantuvo con temor de Dios. Y cuando llegó su hora, cuando fue exaltado, no permitió que el poder lo corrompiera.
¿Por qué? Porque llevaba una vida de obediencia antes de recibir honra. No usó la obediencia como escalera, sino como expresión de amor a Dios. Y ese tipo de obediencia siempre será premiada. Ese es el premio verdadero: vivir con propósito, con identidad, con dirección. No vivir corriendo tras lo que el mundo ofrece, sino caminar con pasos firmes, sabiendo que estás en el centro de la voluntad de Dios. Eso te da una paz que no depende de lo que tienes, sino de quien te guía. Eso te da una alegría que no se rompe con malas noticias, porque no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en ti. Y aquí hay algo que muchos necesitan escuchar. El mayor premio de obedecer es que Dios se te revela. Hay cosas que Dios solo le muestra a los que lo obedecen, secretos que no entrega a los curiosos, sino a los rendidos. Hay un nivel de intimidad con el Espíritu Santo que no se alcanza con solo cantar o asistir a la iglesia. Se alcanza en la obediencia, en la rendición, en el sí, Señor, dicho en medio del dolor, del miedo, del desconcierto. Cuando obedeces, aunque no entiendas, estás diciendo: confío en ti más que en mis razonamientos. Estás demostrando que amas más su voluntad que tus planes. Estás permitiendo que Él escriba tu historia, incluso si no sabes cuál será el próximo capítulo. Y eso toca el corazón de Dios, porque no hay fe más pura que la que obedece sin explicación. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que transforma generaciones. Hoy, amado hermano, tal vez has estado obedeciendo y no has visto resultados. Tal vez estás cansado, desanimado, tentado a soltar todo. Pero escucha bien, Dios no ha terminado contigo. Él está formando algo en ti que aún no ves. Está preparando puertas que aún no se han abierto. Está trabajando en lo invisible mientras tú sigues caminando en obediencia. Y cuando llegue el momento, entenderás que cada sí que diste, cada renuncia que hiciste, cada paso que diste con fe, no fue en vano. Porque los que obedecen no siempre tienen el camino más fácil, pero siempre tienen la compañía del Maestro. Y eso al final es el mayor de los premios: caminar con Cristo, vivir con propósito y saber que lo que estás sembrando trasciende esta vida. Porque la obediencia no solo cambia tu historia, también cambia el destino eterno de otros. Así de poderosa es. Y es que la obediencia, amado hermano, tiene un lenguaje que el cielo entiende. Es el lenguaje de los que no necesitan garantías para confiar, de los que no obedecen por recompensa, sino porque han reconocido la autoridad, la soberanía y el amor de aquel que los llamó. Es la obediencia de los que han pasado por el fuego y no han dejado de adorar, de los que han llorado en silencio, pero no han soltado la cruz, de los que han caminado sin aplausos, pero con convicción. Esa obediencia es la que abre los cielos y hace temblar al infierno. Pocos entienden hoy que la obediencia es una forma de adoración, no una adoración emocional, sino una que nace de la convicción profunda de que Dios es digno de ser seguido, incluso cuando todo parece ir en contra. Porque obedecer cuando tienes ganas no es obediencia, es conveniencia. Pero obedecer cuando estás cansado, confundido, herido o solo, eso es fe pura. Eso es lo que el Señor busca. Corazones que le digan: no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo creyendo que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú sabes más que yo. Así que aquí estoy, te sigo, te obedezco. Y es en esos momentos donde el carácter se forma, porque la obediencia es la fragua donde Dios moldea tu alma. Es allí donde te despoja del ego, de la dependencia emocional, de la necesidad de controlar. Es donde la fe deja de ser discurso y se vuelve testimonio vivo. Y cuando llegas a ese nivel de rendición, empiezas a ver todo distinto. Ya no mides tu vida por cuántas bendiciones recibes, sino por cuánta voluntad de Dios cumples.
Ya no vives buscando satisfacción, vives buscando fidelidad. Uno de los mayores errores del creyente maduro es pensar que obedecer es solo hacer lo correcto moralmente, pero va mucho más allá. Obedecer es actuar según la dirección del Espíritu, no según la lógica humana. Es moverse cuando Dios dice, avanza, aunque parezca arriesgado. Es quedarse quieto cuando Dios dice, espera, aunque todos te empujen a actuar. Es cerrar puertas que otros abrirían, porque sabes que no son parte del plan de Dios. Es hablar cuando callar te protegería. Es callar cuando hablar te daría la razón. Así es la obediencia. No busca quedar bien, busca quedar alineado. Y cuando vives así, hay un efecto inevitable. Otros comienzan a ver a Cristo en ti, no porque lo nombres a cada rato, sino porque tu vida lo refleja, porque tu manera de amar, de perdonar, de servir, de reaccionar, de decidir, tiene una marca distinta. No se trata de religiosidad, se trata de coherencia, de integridad, de una vida que sin gritar predica, que sin discutir confronta, que sin exhibirse transforma. El premio de los que obedecen no siempre es inmediato, pero siempre es seguro. A veces llegará en forma de paz sobrenatural, en medio de tormentas que otros no podrían soportar. A veces será una puerta abierta que solo Dios podría haber preparado. A veces será una palabra exacta que libere a alguien que ni siquiera sabías que te estaba escuchando. Y otras veces será el silencio de Dios que en lugar de angustiarte, te llenará de una paz que te confirma que Él está en control. Porque el mayor galardón para un corazón obediente es saber que está caminando en el centro de la voluntad de Dios. No importa si hay ruido o silencio, no importa si hay abundancia o escasez, no importa si otros entienden o no. Lo que importa es que el Padre te está guiando, que tu alma está firme, que tu propósito está claro, que estás sembrando eternidad. Recordemos las palabras de Jesús. Todo aquel que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. ¿Te das cuenta? Él no solo promete restauración, promete multiplicación, no solo promete vida eterna. Y esa vida no empieza cuando mueras, empieza cuando decides obedecer. Ahora bien, esa obediencia también te posiciona como instrumento de Dios en la tierra, no para tu gloria, sino para su reino. Dios usa vasos limpios, disponibles, quebrantados y obedientes. No busca a los más talentosos, sino a los más rendidos, porque la obediencia abre espacio para que lo sobrenatural ocurra. Un corazón obediente no pone límites. Le dice al Señor, haz como quieras, cuando quieras, donde quieras. Yo estoy aquí. Y eso es lo que el mundo necesita ver. No cristianos perfectos, sino cristianos obedientes, que aunque caigan se levanten, que aunque lloren sigan caminando, que aunque no entiendan sigan adorando, que aunque les cueste sigan obedeciendo, porque esa es la mayor predicación, una vida coherente, encendida, rendida. ¿Te das cuenta ahora por qué Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme? Porque sabía que ese mandato te llevaría a una vida profunda, libre, poderosa, no una vida sin pruebas, sino una vida con propósito. Y ese propósito no se mide con títulos, logros o cifras, se mide con obediencia. Porque al final del camino, cuando estés frente al trono del Señor, Él no te preguntará cuántos proyectos realizaste, ni cuántos seguidores tuviste, ni cuán famoso fuiste. Te preguntará si le obedeciste, si le fuiste fiel, si caminaste con la cruz hasta el final. Así que si has estado obedeciendo en medio del silencio, si has estado siendo fiel sin reconocimiento,
si has estado resistiendo la tentación de soltarlo todo, hoy el Señor te dice, no te detengas, no estás solo, tu galardón viene en camino, no necesariamente en forma de algo material, pero sí en forma de una plenitud que no se compara con nada de este mundo. Porque los que le obedecen jamás caminan vacíos, caminan con el cielo en el alma. Y si hoy estás al borde del cansancio, si sientes que tus pasos han sido en vano, escucha bien. El Dios que te llamó no es injusto. Él ha visto cada lágrima, cada noche en vela, cada decisión que hiciste solo para agradarle a Él. Y llegará el momento donde verás la cosecha, donde entenderás que todo lo que parecía perder fue ganar, que todo lo que parecía romperte te estaba formando, que todo lo que parecía silencio era preparación. Por eso, amado hermano, sigue obedeciendo aunque no veas, aunque no sientas, aunque nadie lo entienda, porque el premio no es solo lo que Dios hará contigo, es en quien te estás convirtiendo mientras le obedeces. Y ese hombre, esa mujer que está naciendo del proceso, tiene una autoridad que el infierno no puede resistir, porque no nació del aplauso, nació de la cruz. Y los que han nacido de la cruz caminan con un fuego que no se apaga, un fuego que el mundo no dio y que el mundo no puede quitar. Ese es el galardón de los que obedecen Cristo formado en ellos. Y no hay corona más gloriosa que esa. Hay una promesa silenciosa que acompaña a todos los que deciden obedecer el mandato de Cristo sin negociar. No serán avergonzados. Puede que no lo veas en los primeros días. Puede que no llegue en la forma que esperabas, pero cada paso fiel, cada decisión rendida, cada carga que llevaste con perseverancia será recompensada. Porque el Dios que llama también sostiene, y el Dios que ordena llevar una cruz también da gracia para no retroceder. Y esa gracia, amado hermano, es una de las recompensas más poderosas que el cielo puede derramar sobre ti. La capacidad de seguir adelante cuando todo en ti clama por volver atrás. El mayor milagro no siempre es una puerta abierta, una sanidad o una provisión inesperada. A veces el mayor milagro es permanecer, es no soltar la cruz, es seguir creyendo aunque no haya señales, es seguir orando aunque el cielo parezca en silencio, es seguir sembrando cuando otros abandonan el campo. Esa fidelidad invisible, silenciosa, pero constante, es una de las virtudes más escasas hoy, pero más valoradas por el cielo. Mira cómo lo expresa. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este texto no es una motivación pasajera, es una declaración de identidad. No somos de los que retroceden, no somos de los que abandonan la cruz cuando empieza a doler, no somos de los que obedecen solo cuando hay promesa de recompensa inmediata. Somos de los que avanzan aunque sangren, de los que creen aunque no vean, de los que se mantienen de pie, aunque todo se esté cayendo. Y esta es una gran verdad. Muchos cristianos comienzan bien, tienen fuerza, entusiasmo, pasión, pero con el tiempo, el desgaste de las luchas, la falta de respuestas visibles, la incomprensión de otros, va apagando ese fuego. Y ahí es donde se define quién sigue a Cristo por convicción y quién lo hacía por conveniencia, porque la cruz se vuelve más pesada cuando ya llevas años cargándola, cuando ya no hay novedad, cuando no hay aplausos. Pero es ahí, precisamente ahí donde Dios observa de cerca, porque en ese punto tu fe ya no es emoción, es carácter, es decisión, es entrega. ¿Sabes cuántos creyentes hoy están al borde de soltar la cruz? No porque no amen a Dios, sino porque están agotados, porque sienten que no hay fruto, porque se comparan con otros que parecen avanzar más rápido, con menos esfuerzo, porque han servido con todo el corazón, pero no han recibido reconocimiento, porque han sido fieles en lo secreto, pero el cielo parece callado. A esos hoy el Espíritu de Dios les dice: tu fidelidad no ha sido en vano. No retrocedas ahora.
Estás más cerca de lo que piensas. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que estaría contigo en cada paso. Prometió que no te dejaría, que no te desampararía, que te daría nuevas fuerzas como las del águila. Y eso no es poesía, es verdad. Una verdad que se hace real cuando decides mantenerte firme, aunque tu carne quiera rendirse. Una verdad que se activa cuando sigues caminando, no por vista, sino por fe. Miremos a Noé, un hombre que obedeció una instrucción absurda según la lógica humana: construir un arca sin lluvia, sin señales, sin validación externa. Años enteros cortando madera, soportando burlas, esperando algo que nunca había visto. Pero Noé no retrocedió, y cuando llegó el diluvio, no solo fue salvado él, sino toda su casa. ¿Te das cuenta? Su fidelidad silenciosa preservó generaciones. Así es la recompensa de los que no se rinden. Va más allá de ellos. Toca a los que los rodean, bendice a los que vienen detrás. Esa es la recompensa invisible que mientras tú obedeces, Dios trabaja. Mientras tú perseveras, Él te moldea. Mientras tú te mantienes, Él te respalda. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, pero en el mundo espiritual hay un eco de tus pasos fieles. El infierno tiembla cuando un creyente decide no retroceder. Porque el que sigue firme con la cruz al hombro se convierte en una amenaza para las tinieblas. El enemigo no teme tanto a los que predican como a los que permanecen. Y aquí viene una verdad profunda: el que no retrocede no solo mantiene su fe, se vuelve un punto de referencia para otros. Tu constancia fortalece a los que dudan. Tu testimonio inspira a los que flaquean. Tu firmeza despierta a los que están dormidos. Porque la obediencia tiene un poder contagioso. No necesita gritar, solo necesita mantenerse como un faro en medio del mar oscuro, como una antorcha que no se apaga con el viento. Quizá hoy te preguntas: ¿y cómo sé que no estoy retrocediendo? La respuesta no está en tus emociones, sino en tus decisiones. Si sigues orando, aunque no sientas nada, si sigues sirviendo, aunque no veas resultados, si sigues amando, aunque no te entiendan, si sigues sembrando, aunque no tengas fuerzas, si sigues creyendo, aunque todo grite que te rindas, entonces no estás retrocediendo, estás avanzando en fe, y esa fe es la que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, y esa fe no siempre se expresa en gritos o milagros. A veces se expresa en silencio, en perseverancia, en obediencia continua. Esa fe construye legado, abre los cielos, provoca que el Padre diga: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo contentamiento. Lo que estás haciendo hoy, aun cuando parezca pequeño, tiene valor eterno. Cada lágrima, cada renuncia, cada decisión recta, cada noche de oración, cada acto de amor, es una semilla sembrada en tierra fértil. No permitas que el enemigo te robe la visión por causa del cansancio. No permitas que el ruido del mundo apague tu determinación. Tú no fuiste llamado para retroceder. Fuiste llamado para perseverar, para avanzar, para conquistar. Y si hoy estás en el punto donde sientes que ya no puedes más, escucha esto. Dios no busca perfectos, busca rendidos. No busca héroes, busca siervos fieles. Y si tu corazón todavía está dispuesto, si tu alma todavía anhela obedecer, entonces Él está contigo. Aun cuando no sientas, aun cuando no veas, aun cuando no entiendas. Amado hermano, hay algo que Dios siempre honra: la perseverancia en medio del silencio. Esa clase de fe que no hace ruido pero mueve montañas. Esa determinación firme que no depende de emociones, sino de convicciones. La fe que te levanta en las madrugadas a orar cuando todo dentro de ti quiere dormir. La fe que hace que sigas sembrando en tu familia, aunque no veas frutos todavía. La fe que decide caminar con Cristo, no por lo que Él da, sino por lo que Él es.
Porque quien no retrocede está diciendo con su vida: tú eres mi Dios, aunque no haya milagros. Tú eres mi Señor, aunque no entienda tu silencio. Tú eres digno de mi obediencia, incluso si nadie más lo ve. Esa es la fe que transforma. Esa es la fe que perdura. Esa es la fe que el cielo premia. Y ese premio, aunque muchas veces sea invisible para los hombres, es palpable para el alma. Hay una paz que solo conocen los que han obedecido en la oscuridad, una fortaleza que solo reciben los que no se han rendido, una autoridad espiritual que no se compra con palabras bonitas, sino que se forja en los momentos donde el alma tiembla y aún así decide avanzar. Mira lo que dice Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Qué palabra tan poderosa! Cristo está diciendo: ya estás cerca. No sueltes lo que has construido. No pierdas lo que tanto te costó. No abandones la cruz ahora, porque hay una corona reservada para los que no retroceden. ¿Y cuál es esa corona? No es oro, no es reconocimiento, es gloria, es plenitud, es recompensa eterna. Es escuchar esas palabras que todo creyente fiel anhela oír algún día: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Esa es la meta, ese es el final glorioso de los que se mantuvieron, de los que no vendieron su fe por comodidad, de los que eligieron la obediencia por encima de la conveniencia. Y esto es clave. Quien no retrocede, aprende a vivir con los ojos en la eternidad. Ya no se deja dominar por lo inmediato, ya no se guía por lo emocional, ya no camina por lo que siente, vive por lo que cree, vive con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vive sabiendo que esta vida es pasajera y que la verdadera recompensa no está aquí, sino allá donde nada se corrompe, donde nada se olvida, donde todo se perfecciona. ¿Te das cuenta? Cada paso de obediencia es una inversión en el reino. Cada vez que dices no a la carne y sí al espíritu, estás almacenando tesoros donde el óxido no corrompe y los ladrones no roban. Cada vez que eliges perdonar, servir, callar, actuar con integridad, estás construyendo eternidad. No una religión vacía, sino una relación viva con el Dios que ve más allá de lo visible. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos volver a predicar esto. La recompensa más grande no es lo que Dios te puede dar, es en quien Él te convierte mientras lo sigues. Porque cuando decides no retroceder, cuando abrazas la cruz cada día, cuando decides morir al yo para que Cristo viva en ti, entonces tu alma se vuelve fuerte, tu carácter se vuelve firme, tu fe se vuelve madura, y esa madurez espiritual no tiene precio. Muchos quieren unción, pero no obediencia. Quieren revelación, pero sin rendición. Quieren autoridad, pero sin cruz. Pero el reino funciona así. En el reino la obediencia es la puerta a toda bendición, y la perseverancia es el sello de los verdaderos discípulos. Los que no retroceden no son los más fuertes humanamente, son los más rendidos espiritualmente, y por eso Dios los respalda con poder. Miremos un último ejemplo. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, valiente, íntegro, inquebrantable. Lo apedrearon por predicar la verdad, lo asesinaron por no retroceder. Pero mientras lo apedreaban, levantó los ojos y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. ¿Sabes qué significa eso? Que Cristo, que usualmente está sentado a la diestra de Dios, se puso de pie para recibir a un mártir que no retrocedió. El cielo se levantó para honrar a un hombre que no negó su fe aún frente a la muerte. ¿Y tú vas a soltar la cruz ahora que estás más cerca que nunca? ¿Vas a volver atrás cuando ya has soportado tanto? ¿O vas a decidir
seguir, caminar, obedecer hasta el último suspiro. Hoy es día de definición. Hoy es día para tomar aire espiritual, mirar hacia arriba y decir con firmeza: Señor, no retrocederé. Aunque todo en mí grite que me rinda, seguiré. Aunque esté cansado, seguiré. Aunque no vea el fruto todavía, seguiré. Porque tú eres digno, porque tú me diste esta cruz, y porque sé que el galardón no está en lo visible, sino en lo eterno. Ese es el corazón de un discípulo. Ese es el espíritu de los que han sido transformados por el mandato de Cristo. Ese es el perfil de los que terminarán la carrera y recibirán la corona incorruptible. Cierre y llamado a la acción final. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está sedienta de verdad. No has buscado palabras dulces, sino dirección clara, y hoy el Espíritu de Dios ha hablado directamente a tu corazón. La cruz que llevas no es en vano. El sacrificio que haces no está siendo ignorado. Tu constancia silenciosa está siendo registrada en el cielo. Por eso quiero que ahora mismo escribas en los comentarios esta frase como una declaración firme, pública y poderosa de tu compromiso. Hoy mismo decido en el nombre de Dios no retroceder aunque la cruz pese. Escríbelo con convicción, escríbelo como una señal de que has entendido el llamado. Porque al declarar esto, no solo estás reafirmando tu fe, estás también levantando un muro contra todo lo que te quiera hacer retroceder. Y si este mensaje te ha fortalecido, si ha sido un bálsamo para tu alma, suscríbete a nuestro canal Guía Viva y Celestial y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevas palabras como esta. No estamos aquí para entretener, estamos para edificar, confrontar y guiar a los valientes que no quieren vivir una fe superficial, sino una vida rendida a Cristo. Ahora haz algo más. Comparte este video con 3 personas que sabes que están luchando, que están al borde de soltar la cruz. Puede ser un familiar que ha perdido la fe, un amigo que se alejó o un hermano de tu iglesia que necesita aliento. No sabes lo que un simple mensaje puede hacer. Un clic puede ser el milagro que alguien estaba esperando. Comparte esta palabra y permite que el Espíritu Santo también lo sacuda. Y antes de terminar, quiero dejarte una promesa poderosa para que la abraces como un ancla para tu alma. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:16-17. Eso es lo que viene para ti, un peso de gloria. Y lo que hoy pesa en forma de cruz, mañana será honra, será recompensa, será plenitud eterna. Así que no te rindas, no retrocedas, sigue adelante con la frente en alto y la cruz firme sobre tus hombros. Te espero en el siguiente video. Música,